Familia, buenas noches, bienvenidos una semana más a Gran Vía, este espacio en el que pretendemos analizar cuestiones de actualidad y al que les invito, se sumen ustedes a comentar desde cualquier lugar del mundo, y saben que lo exagero cuando les digo esto, a través de nuestras redes sociales, nuestro perfil de Facebook, Ceuta Televisión, y el de Twitter, @CeutaTV. Hoy vamos a hablar de algo que siempre está en boca de la clase política, del debate, porque la educación en cualquier caso es algo que nos es consustancial a nuestra propia sociedad. De los colegios salimos formados como, bueno, pues no solo en materia de conocimiento, sino también como personas, como hombres y como mujeres. Así que vamos a presentarles sin más dilación a nuestros invitados de hoy. Empezamos como siempre de izquierda a derecha. Nos acompañan el presidente de la Junta de Personal Docente no Universitario, don Francisco Lobato. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Don Mustafa Mohamed, que es el presidente de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y don David Muñoz Arbona, que es asesor de programas del Ministerio de Educación y Cultura y Deportes de su Dirección Provincial en Ceuta. Buenas noches. Buenas noches, Juanjo. Antes que nada quisiera empezar preguntándole a don Francisco Lobato por bueno, pues cómo se encuentra aquella docente que hace, creo que una semana más o menos, ha protagonizado, muy a su pesar por supuesto, el último caso de agresión. Bien es cierto que en el aspecto físico no son muchos, de hecho es una buena noticia que sea noticia, mejor dicho, que nos llame la atención, es decir, es señal de que no ocurre muy a menudo, pero ¿cómo se encuentra la compañera? En principio sigue de baja, lógicamente, está mejor por lo que me comentan, recuperándose físicamente de la herida y también psicológicamente, porque el problema en estos casos no es tanto la cuestión física, que al fin y al cabo pues te ponen unos puntos, como psicológicamente te quedas muy dañado, muy tocado, porque que sufras una agresión impartiendo la docencia, la verdad es que es bastante lamentable. Entonces, pues bueno, las noticias que tenemos es que se está recuperando, sigue de baja y bueno, esperemos que dentro de poco se pueda incorporar a su clase. Esperemos que sí, por supuesto, y si nos estuviera viendo por casualidad, pues de aquí enviarle también un fuerte abrazo, por supuesto. Pero, don Francisco, ¿por qué ocurren estas cosas? Si fuéramos capaces de saber exactamente por qué ocurren estas cosas, posiblemente estaríamos más cerca de la solución. Yo creo que hay muchos factores que inciden en esta violencia. Quiero destacar, porque me gusta siempre que sale este tema destacarlo, y tú lo has dicho anteriormente, que afortunadamente son casos muy puntuales. Esporádicamente, en algún momento, hay un caso de agresión física a un docente, y esto es lamentable, pero afortunadamente es una cosa muy puntual. Entonces, esto, bueno, pues la situación evidentemente es el fruto de un alumno que en un momento determinado pues tiene que tener un grave problema, porque agredir siempre es lamentable, pero agredir a un docente que es tu profesor, pues lógicamente mucho más. Ahora, otra cosa es esa situación anómala, esa situación de inestabilidad que ocurre en los centros, de una indisciplina, de una violencia no física, pero sí en muchas ocasiones verbal, soterrada, que se están sufriendo fundamentalmente en los institutos, porque afortunadamente en los colegios la situación es mucho mejor en los institutos, y que es la consecuencia de muchos factores. En primer lugar, y eso es una constante, la situación en la que nos encontramos con la educación en Ceuta, con clases masificadas, con falta de profesorado, que coadyuvan a que de alguna manera en una clase con 30 y tantos alumnos en el instituto no puede tener la misma atención los alumnos que en una clase donde tuvieran 20, 15, 25, que serían una cifra óptima. Esta es una de las causas, porque el profesor no puede tener la atención que debería de tener, particularmente con cada uno de los alumnos. Los medios son muy importantes. Hemos perdido con los recortes profesores de refuerzo, profesores de apoyo, tanto en los colegios como en los institutos. Yo siempre digo que hay unas figuras que son muy importantes que no se están dando en los institutos y en los colegios, salvo por el convenio mes-ayuntamiento, que son los trabajadores sociales, que es una figura que enlaza el instituto con la familia, conocen perfectamente el entorno del alumno y están haciendo una labor inigualable. Pero claro, es una labor que depende de que se firme o no se firme el convenio mes-ayuntamiento. Debería de ser una plantilla del centro, lo hemos planteado en muchas ocasiones. O sea, los medios es algo fundamental. Después, por supuesto, hay una deriva de lo que es la sociedad actual.
Si nosotros vamos por la calle y vemos actuaciones que antes no se veían, de agresiones, de violencia y demás, esto se traslada a los institutos. Y el problema fundamental es que la mayoría de los alumnos son alumnos buenos, son alumnos que van a estudiar, son alumnos interesados en la educación, y es un grupo pequeño, el disruptor, el que plantea estos problemas. Y nos tendríamos que plantear esto en serio, fundamentalmente por atender a esos alumnos que son los que realmente merecen la pena, y tratar de ayudar, lógicamente, porque en muchas ocasiones estos alumnos problemáticos son víctimas ellos mismos de una situación pues escolar, familiar, de sociedad y demás, y habría que ayudarlo, y para eso se necesitan medios. Mustafa, la misma pregunta, ¿por qué ocurren estas cosas? Bueno, en primer lugar, un fuerte abrazo a la profesora y condenar cualquier tipo de agresión en un centro educativo. Desde la familia nosotros entendemos lo que no queremos es que la comunidad educativa, cada uno en su parcela, se atrinchere y le eche la culpa uno al otro. Es cierto que existe un problema, pero que existe un problema no aquí en Ceuta nada más, este problema no es aquí. Un tema general casi en todos los centros a nivel nacional. Hay alumnos, la sociedad, pero tampoco es que tenemos que mirar y ya es que en todos los centros no se puede dar clase, en todos los centros de agresiones, en todos los centros... No, existe el problema existe, y hay que entre todos no atrincherarnos y buscar la solución. Estudiarlo. ¿Cuál es la solución? No te ha dicho Paco, no la tenemos, pero lo que es cierto es que hay que sentarse en una mesa, trabajar todos, porque la profesora agredida, ninguno quiere ir a su trabajo para que lo agreden. No, por supuesto. Pero tampoco tenemos que pensar en que todos los alumnos van a agredir, o en que todos los profesores. Ha salido una noticia hace poco, que yo lo estoy viendo por Facebook y por la prensa, que un profesor llevaba 3 años violando a un alumno. Entonces, por eso no hay que decir, oiga usted, que todos los profesores son unos violadores, ni todos los alumnos son unos agresores. Hay muchos alumnos que reciben agresiones en los centros educativos, de sus propios compañeros, y eso no se ven, y tortazos, humillaciones, y eso no lo vemos a nivel de prensa. No sale, el alumno de tercero ha sido agredido por su compañero, y en el patio ahí, jugando, y existen. Entonces, existe un problema, es cierto, hay que buscar la fórmula para intentar buscar la solución, entre todos, sin atrincherarnos, sin echarnos la culpa uno del otro. Porque si tú te metes en las redes sociales y ves el tipo de comentario que hay, es para coger a este chico, no sé la edad que tiene, ni lo conozco, y ponerlo en el parador y fusilarlo. Y tampoco, el chaval ese es un problema. Eso lo que no queremos es muy fácil expulsar a ese alumno, expulsarlo, un mes, cambiarlo de centro. ¿Y qué hemos solucionado? El problema es que muchas veces, y antes de conocer la reflexión de Muñoz Arbona, confundimos agresor con estratos sociales bajos, cuando también vemos que muchas veces, no solo en Ceuta, como bien decía Mustafa Mohamed, estos casos se dan en algunos de los colegios más elitistas de todo el país. Es decir, es un problema quizás más social, no sé si volver a la célebre pérdida de valores o no sé qué, pero es un problema que yo creo que trasciende capas sociales o condiciones económicas. David, ¿por qué pasan estas cosas? Bueno, pues buenas noches de nuevo. La verdad que es complicado tener una respuesta, ¿no? Cualquier acto de violencia, sea cual sea, viene en sí en el género humano. O sea, podemos filosofar y tirar de Platón, de Aristóteles, de Maimónides, de Sócrates, el ser humano. Entonces, bueno, efectivamente yo me sumo, por supuesto, y por supuestísimo, a ese apoyo a esa compañera, que además es compañera mía directa, porque yo actualmente, como has dicho, soy técnico de programas educativos para alumnos y de participación educativa en el Ministerio de Educación aquí en Ceuta, pero mi instituto es el Instituto Ávila. Y entonces es mi compañera directa, a la cual le apoyo y toda mi solidaridad, y repulsa cualquier tipo de violencia. Fíjate que ahora estamos hablando de violencia de una compañera que me has preguntado. Pero hace poco, además, con los dos compañeros coincidimos hace 1 año y medio, que era la violencia entre una alumna y otro alumno, lo que ahora llaman el bullying, que por cierto ya aprovecho para decir
que estamos dando un programa, un proyecto educativo del Ministerio en el que se están beneficiando 996 niños, se llama Asignatura Empatía, que lo hemos puesto en funcionamiento el Ministerio de Educación con los centros escolares y el Centro Nacional de Innovación Educativa a través del SAMSU. Ya se han hecho en el Clara Campoamor, ya se ha hecho en Almina, en fin, que fíjate, el Ministerio y las administraciones en la medida de lo posible ponemos programas para intentar solventar situaciones de cualquier tipo de conflictividad, pero está clarísimo que siempre hay un elemento discordante. O sea que lo que sí que es cierto que lo que no se puede ahora mismo, porque además las redes sociales tienen ese peligro, ¿no?, el demonizar o generalizar la pérdida de valores, los niños cada día están peor, esto es una fatal, porque sinceramente se entra en un elemento contaminante que tampoco representa a la sociedad y a la juventud actual. Yo mañana puedo ser agredido, por eso me solidarizo totalmente con cualquier acto que le haga a un compañero, pero a Dios gracias en 17 años jamás lo he sido. Y solo puedo decir cosas muy buenas de mis alumnos, más estudiosos, menos estudiosos. Quiero decir con ello que es una situación bastante compleja, pero que mañana me puede pasar. O sea que es que, ¿qué te digo? Si es que realmente cualquier acto de violencia, además, tal como la analizan, pues hasta qué punto puede saber un chaval, con qué circunstancias puede tener ese chaval, porque efectivamente, ¿cuántas veces dicen que a lo mejor es un alumno que si tiene TDAH, que si tiene algún tipo es un alumno con necesidad educativa especial, en fin. Yo no es que puedo aquí apoyar a la compañera, a los compañeros que en cualquier momento hayan podido sufrir algún tipo, pero también tengo que sacar una lanza a favor de la mayoría de niños que tienen ganas de estudiar, que tienen valores, que te lo muestran, que son cariñosos y que yo vengo de un aula. Yo no vengo de Saturno, ni de Júpiter, ni de Platón, vengo de un aula y estoy visitando aulas porque al llevar programas educativos me hace visitar muchísimos centros y hacer actividades y volveré al aula porque además es lo que más me apasiona. Entonces lo único que es verdad que los docentes nos tenemos que sentir respaldados, eso sí, pero trucos no hay. Ojalá los hubiera. En su primera intervención, Francisco Lobato ha hablado de un tema que tiene que salir a relucir sí o sí siempre que hablamos de educación, y además en una ciudad como Ceuta, que creo que tenía la población infantil o el porcentaje de natalidad infantil más elevado de España, y me atrevo a decir que de Europa. La ratio, don Francisco, el eterno caballo de batalla, ¿no? Sí, porque además no es fácil de solucionar, es decir, un instituto, un colegio no se construye, entiendo, de un día para otro, pero tampoco estamos hablando de un debate que haya surgido de un día para otro. Sí, vamos, yo ya lo he apuntado antes porque evidentemente las soluciones son complicadas y no es un tema local, pero también es verdad que aquí hay unos condicionantes, ya lo he dicho antes y tú lo acabas de apuntar, como por ejemplo en la ratio, en una clase masificada los problemas se magnifican. Yo no estaría pidiendo, que sería ideal, la ratio que pueda haber en un país como Finlandia, pero vamos, tendríamos que estar al menos en lo que marca la legislación. La ley marca 25 alumnos por aula como máximo en los colegios y 30 en los institutos, y esto no se está cumpliendo en Ceuta. Entonces, esto de alguna manera agrava el problema. Y tú dices, no es una solución no tiene solución fácil. Sí la tiene. Si hubiera un interés político por parte del Ministerio de acabar con este problema. No se va a hacer en un año, pero es que llevamos muchísimos años con esta situación y nos quedamos en el terreno de las promesas. Lo único en los últimos años que hemos tenido es un colegio nuevo, que es de agradecer, porque por lo menos tenemos un colegio más, y ese colegio ha salido pues de readaptar una biblioteca que había, ahora se va a utilizar también el colegio de adultos. Y esto, si seguimos diciendo no es fácil, sigue pasando el tiempo y no se ponen medidas, pues vamos a seguir igual. En los últimos 2 años, que hemos oído muchas promesas, nos hemos quedado en el terreno de las promesas. ¿Alguien conoce el presupuesto que se va a dedicar para hacer el primer proyecto que tiene que hacer el arquitecto en algunos terrenos que todavía se le están dando vuelta a los terrenos, que cada vez que encontramos un terreno resulta que hay algún problema, ya no vale, tenemos que buscar otro? Parece que es una cantinela continua, pero que al final no se concreta en nada. Claro, así como va a ser fácil. No es fácil, pero porque no hay un interés, no hay una voluntad. Después hay no solamente la cuestión de terrenos y de edificaciones y de colegios,
el material humano. Nosotros presentamos un informe y en los últimos 6 o 7 años ha habido un aumento de más de 1000 alumnos y un recorte en el profesorado. Este no creo que sea el camino, porque además en estas situaciones que yo insisto en lo que he dicho antes, que afortunadamente la agresión física, porque no hemos centrado un poco en la agresión física, y yo no me gustaría que nos centráramos en la agresión física concreta porque no es la norma, pero sí es la norma que haya problemas con la educación, si es la norma que, sin estigmatizar a nadie, porque yo no he querido entrar en culpables para nada, porque todos tenemos una parte de responsabilidad, los alumnos, los padres, los profesores, por diversos motivos. Todos somos un poco responsables y tendríamos que analizar cada uno de nosotros la parte que nos toca. Pero sí es verdad que ese tipo de alumnos, que son, digamos, los más complicados, son los que más ayuda necesitan y necesitarían un refuerzo, y necesitarían un apoyo, y necesitarían unas figuras dentro de los institutos, pues quizás más orientadores, quizás un psicólogo, estos trabajadores sociales. Y esto desgraciadamente es dinero. ¿Y con qué nos encontramos? Con que en los últimos años la partida que se dedica a la educación, lejos de mejorar, va empeorando. Cada vez se dedica menos dinero a la educación. Y claro, aquí no hay nada que inventar. Esto está todo inventado. Es una cuestión económica. Y después una cuestión en este caso, porque esta mañana me preguntaban que si la figura del educando y del educador, perdón, la figura del profesor tiene la categoría de autoridad igual que puede tener la policía. Sí la tiene, pero esto después prácticamente no se refleja. Y hay algo más importante que la autoridad, es la estima. En la sociedad actual el docente no está suficientemente valorado. En los países donde mejor funciona la educación, la figura del docente es una figura respetable. En España, desgraciadamente, no es respetable, y eso los niños de alguna manera lo sienten y tiene su repercusión. Estas cosas, repito, es voluntad política, tanto en las construcciones, en la consideración que se tiene que tener, en el dinero que se destina al material humano y en las cuestiones, la voluntad política de conseguir que la figura del docente sea una figura respetable, una figura que tiene su importancia en la sociedad, porque estamos de alguna manera modelando a los ciudadanos del futuro, a los ciudadanos que nos van a regir en esta sociedad, y eso creo que no se tiene en cuenta. Bueno, sin perjuicio de lo que puede hacer Mustafa Mohamed, cuya opinión por supuesto nos interesa, hablando de cifras, de lo que tiene presupuestado el Ministerio, etcétera, por alusiones, don David. Bueno, pues mira, yo ya digo, aquí hay algunos temas que los conozco, pero no son de mis competencias directas, pero yo voy a hablar de mis competencias directas, al menos en gestión de programas. Vamos a ver. Esto no es el localismo de que mi ciudad es la más bonita, pero sí que es cierto que, bueno, mis compañeros saben que ya antes de estar en mi puesto de técnico del Ministerio de Educación, yo he viajado mucho por diferentes comunidades autónomas. Y cuando explico los diferentes recursos humanos que tenemos, o incluso económicos que tenemos en Ceuta, aunque os creáis que no, estamos mucho mejor. Así os lo digo. O sea, yo acabo de ir, por ejemplo, en el mes de octubre, además de una intervención sobre arte y patrimonio como vehículos de convivencia y culturalidad, a un encuentro nacional del MUSE. El programa MUSE casi en todas las comunidades autónomas ha desaparecido por falta de financiación, y en Ceuta no solo ha desaparecido, sino que lo hemos retomado en el 2015. Se extinguió en el 2013, en el 2015 se luchó mucho de la Dirección Provincial de Ceuta y la de Melilla, se consiguió. Aumentamos de 5 a 7 centros y ahora tenemos 9 centros con una dotación de 70.000 euros para mejorar a los alumnos a través de las artes, en convivencia, en respeto, en diversidad. El programa de apoyo educativo lo han perdido casi todas las comunidades autónomas, y nosotros seguimos teniendo 9 programas educativos con una cuantía económica cada año que invierte el Ministerio de 52.744 euros, los que los alumnos se refuerzan en competencias matemáticas, en la lengua inglesa y en la lengua española, cosa que casi ninguna autonomía la tiene. Ceuta y Melilla somos los más beneficiados de los programas de inmersión lingüística. Todo esto vemos con datos, canseos, resoluciones, presupuesto, está todo más que comprobado. Pero por ir concretando en lo que comentaba Paco el ladrillo, vamos a decirlo así, la construcción de institutos. Bueno, claro, es que eso, yo te puedo hablar de los programas, es que eso yo no soy la persona adecuada, eso es una dirección provincial, una secretaria general, incluso hay temas que son incluso de inspección educativa. Yo puedo hablar. Y hombre, hay cosas que puedo conocer quizás, pero yo puedo hablar de lo que me compete a mí directamente. Yo puedo hablar de los problemas educativos, por ejemplo, los programas de inmersión lingüística. Se luchó mucho desde aquí, además yo creo que los compañeros lo saben, porque en Ceuta teníamos 6 programas de inmersión lingüística para niños de inglés
para niños de ESO y de la primaria. Se luchó y de 6 hemos pasado a 12. A 14, perdón, con una cuantía de 88.028 euros, que han hecho que 350 de nuestros niños, muchos más que en otras comunidades, hayan podido pasar una semana hablando lengua inglesa, conviviendo con otros chavales. Estoy hablando de los programas del Ministerio. Se han hecho unos programas educativos de fomento de la lectura, que ha dado 5 centros lectores, que ha sido una inversión de 5.000 euros, un programa que ahora tenemos cerca de 1.000 alumnos, que ese no sea la cuantía económica, pero puedo asegurar que del Ministerio... O sea, que es que programas hay muchísimos. Hay otros, por ejemplo, subvenciones de compensación económica exclusivamente para niños de Ceuta y Melilla, que todo el año el Ministerio da 40.000 euros. El programa MUSE, como he dicho, ha aumentado a 75.000 euros. Y después otros que se han ganado, porque también tengo que hablar de participación. Porque a mí el tema me dijeron que íbamos a hablar más bien de cómo se podía gestionar o haber programas con el fin de mejorar la educación, ¿no? Entonces, todo programa que venga es poco, ya sea, pero no solo del Ministerio Central, sino de la Consejería de Educación y Cultura o cualquier otra entidad, porque aquí tenemos un caleidoscopio diverso debido a que somos unos centros del Ministerio de Educación, pero que tiene una competencia en cuanto a construcción, y al menos mantenimiento por la Consejería. Después tenemos una guía educativa, Ceuta te enseña. Yo no soy de la Administración Autonómica, pero puedo asegurar que cuando yo hablo, y como gestor de actividades extraescolares durante 11 años en mi instituto, puedo asegurar que no la hay en España. Sí. Es que no la hay en España. En ningún lado. O sea, yo voy con la guía y te dicen que a lo mejor un niño puede hacer 12 actividades al año, en que lo llevan aquí totalmente gratuito, los autobuses, tal. Es que quiero decirte que, y yo no vengo aquí en Adalid de un miocid, pero que en Ceuta y Melilla, os puedo asegurar, se invierte más que en otras comunidades autónomas, en programas diversos, y para muestra salen los resultados. Somos a nivel nacional ganadores de 8 rutas literarias, de centro de educación ambiental, programa de recuperación de utilidad educativa a pueblos abandonados, en programa de apoyo educativo, el programa MUSE, Club de Lectores. Tenemos muchísimas acciones. Ahora mismo vengo de un seminario que he dejado del Plan Lector. Bueno, pues ayer 5 de nuestros centros escolares, 5 de Ceuta y 5 de Melilla, como es natural, obtuvieron este programa del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa. Bueno, pues a mí se me caía la baba viendo los compañeros de los diferentes centros cómo al recibir esa subvención habían aumentado sus bibliotecas o sea, que recursos se intentan poner, que pueda haber más, por supuesto, pero que os puedo asegurar que en comparación además con otras autonomías tenemos muchísimo más. Mustafa. Bueno, sí, yo sé que David ha venido aquí como representante del ministerio, pero bueno, pero la salió, digamos, la venilla de secretario de Educación del Partido Popular, y es el gobierno, el meeting que todo está bien y tal, pero él tiene, perdón David, perdón David, no entendemos. No, es que lo que sí tiene que saber David, que Ceuta y Melilla, como ha dicho Paco Lobato, han aumentado los datos que ha dado, y son ciertos, el número de alumnado, y nos ha aumentado los profesores. Somos los líderes en fracaso escolar y somos los líderes en abandono escolar. Eso lo tiene que decir la estadística de David. Eso es muy importante. Vale. Esos son datos ciertos. ¿Qué pasa? Igual que ha dicho Paco, inversión. El ministerio, que está gobernando por el partido, que el secretario es David, ¿está hablando usted, Paco? Que no debe de volver al 2007, a la época. Y si yo me estoy diciendo algo que no es cierto, ahí te lo puedo ratificar, Paco. El recorte en educación ha sido abismal. Una podadera y ha hecho en educación Y ahora en el pacto educativo, en Madrid, ya hay 2 partidos. Nos hemos reunido, Paco y yo, con la secretaria de Educación del PSOE a nivel nacional, y nos ha dicho así, palabras de actualizamiento, que Paco me lo puede aclarar aquí. Ha dicho, aquí el problema es la pasta. Y ayer, ya en rueda de prensa de Pablo Iglesias de Podemos, con la representante de SEAPA, ha dicho, si no hay inversión en educación, no hay pacto por la educación. Por lo tanto, si no hay pasta encima de la mesa, la educación en Ceuta y a nivel nacional, pero en Ceuta más porque somos líderes en fracaso y en abandono escolar. Bueno, hay que aclarar que tanto David Muñoz Arbona como Mustafa Mohamed vienen en condición, uno de asesor del ministerio,
otro de presidente de la FAMPA, por más que bueno, pues tenga otra serie de actividades de vinculación. Efectivamente, David Muñoz Arbona es el secretario de Educación del Partido Popular. Mustafa Mohamed es un hombre vinculado a Caballas. David, creo que querías matizar antes algo sobre el comentario. Yo vengo único y exclusivamente como técnico de programas educativos del Ministerio de Educación y con datos de los programas que en esa llevo. condición estamos aquí. En mi ámbito, de uno en uno, por favor. No, en mi ámbito privado, en el cual además desconoces, compañeros, desconoces, al lanzar una cosa en la que no. Yo vengo como técnico de programas educativos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, única y exclusivamente con datos de los que gestiono diariamente en mi calidad de técnico docente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y con los cuales vengo con datos y le pongo muchas ganas, mucha ilusión, al igual que mi docente. El meter cualquier otro tipo de tema es, primero, erróneo por tu parte, y por supuesto no lo veo ni siquiera ni elegante. Así que yo me remito a los datos que manejo diariamente, a los compañeros que me conocen y que lo saben, y simplemente soy como podía haber venido mi compañera Raquel. Lo único que yo estoy aquí porque allí hay varias asesorías. Como sabéis muy bien, además los compañeros son excelentes. Está la asesoría de atención a la diversidad, la asesoría de formación profesional, la asesoría de bilingüismo y programas internacionales, la asesoría de adultos, y la mía es como las extraescolares, o sea, todos los programas educativos que hay para los alumnos, participación educativa, programas pasan por mi gestión, por difusión, por mi coordinación con mis compañeros, porque al final son los centros los tal. Entonces, todos estos datos que yo traigo son las cosas que yo, como en mi trabajo de funcionario del Ministerio de Educación, y es lo que me encomendó mi director provincial hace 2 años y medio, gestiono, que son los mismos que hubiese dicho si los tuviese hace 6 meses. Es lo que vengo aquí. Yo creo que el señor moderador me dejará a mí. Por supuesto, no, sí. Porque estamos aquí Lo para único expresarnos. que he dicho es de uno en uno, Eso que es para es. todo el mundo. Yo lo único que he dicho, que sé que David Muñoz ha venido aquí a título del Ministerio, pero a la vez es secretario de Educación del Partido Popular en Ceuta. Y él debe de saber, y él ha dado unos datos que son ciertos, que eso sí, pero debe de saber, como ha dicho el compañero Paco Lobato, que los recortes en educación han sido abismal. Y hasta que no volvamos al 2007, a la época dorada del 2007, antes de los recortes, la educación en Ceuta y a nivel nacional no se pueden solucionar. Que sí, los datos que ha dado son ciertos y son muy bonitos, pero lo que sí yo le recordé, y aprovechando que él está llevando a otra faceta también, para que le recuerde a su partido que está en el gobierno de la nación y que puede solucionar el tema de la educación, que somos líderes en fracaso escolar, líderes en abandono escolar, y eso también lo tiene que saber él. Y si no, nos retomamos a la época del 2007, antes de los recortes, difícil. Es que un aula, a mí me dicen que un profesor con 35 alumnos, y me hablan con los compañeros, que tiene muchas vacaciones, que en Ceuta tiene que tener más vacaciones, que es difícil. Con 35 alumnos, un profesor, con gente con discapacidad, es complicado. Si no tienen desdoble, no tienen apoyo, tienen más profesores, es difícil de solucionarlo. ¿Y eso cómo se soluciona? Con pasta. Para mí, los programas músicos, que sí, que es muy bonito, pero hay otros problemas muy importantes. El aumento del alumnado, las aulas masificadas, no hay construcción de centro, abandono escolar de los alumnos, etcétera, etcétera. Recorte en becas, eso también lo tenemos que decir aquí encima de la mesa, nos guste o no nos guste. Ajá. Algo más que aparte de acuerdo. Bueno, pues uno de los... Si me permite... Es que quería dar la palabra para Paco Lobato. Exactamente. Bueno, vamos a ver. Yo, en principio, la labor que hace David como asesor me consta que es muy buena. Yo no voy a entrar en otras actividades, sino en lo que estamos aquí, que es la labor de asesor, es muy buena, y con los dineros que a él le proporcionan está haciendo unos programas que son muy interesantes, pero cuando hablamos de inversión, David, no estamos hablando de ese tipo de inversión, que es importante, claro, por supuesto. Por eso te decía, Paco, que yo puedo hablar. Sí. Claro, es que a mí me mandan aquí mi jefa a hablar de programas educativos que a mí me competen, claro. Es que aquí hay otros temas que están saliendo que le competen a instancias muy superiores a mí, como mi director provincial. Claro, yo puedo hablar, eso es como si ahora mismo empezamos a hablar de medidas de atención a la diversidad. Yo puedo conocerlas, pero yo no me encuentro al menos con el afianzamiento moral para hablar de atención a la diversidad cuando hay una técnico especialista en ello. Yo, ¿cómo voy a hablar de construcción de centros escolares o del aumento? ¿Cuánto más que yo? ¿Cómo voy a hablar yo si yo no es mi competencia esa? Yo, a mí me dijeron, tenéis que ir a venir a hablar de cómo dentro de los programas educativos para alumnos, porque además el avance de un alumno, por supuesto que requiere
que unas clases estén con una ratio específica, que haya más dotación de docentes, que haya todo eso. Si eso está clarísimo, y eso yo creo que es lo que abogamos todos. Lo que pasa es que hay una cosa cierta y una cosa real, que vamos, que nosotros soy el primer, yo dentro de mi mandato, que es muy chiquitito, porque un asesor técnico docente es una labor de mucho coaching, de mucho apoyo, pero eres una parte de una dirección provincial, pero que depende de unos presupuestos de servicios centrales. Yo en la medida de hablar programas educativos para alumnos, pues vuelvo a decir lo mismo. Lo máximo que ha tenido Ceuta en toda su etapa en programas educativos de inmersión lingüística han sido 6, con una cuantía. Y nada más que con mucha ilusión y con mucho esfuerzo se han logrado 14. Entonces yo nada más que puedo ver que hay unos datos, además están investigados todos esos programas porque todos los datos vienen con resoluciones de voz, con orden y con fuentes documentales archivísticas, quiero decir, que no salen de las chisteras y por supuesto aquí no hay absolutamente por mi parte ningún tipo de pensamiento ni de ideología de carácter político, meramente técnico y educativo. Por eso me he traído todos aquellos datos que salen en órdenes, que salen en resoluciones, que salen tal. Por ejemplo, Ceuta tiene 2 premios nacionales de niños, de educación, del concurso Una Constitución para Todos. Tenemos ahora mismo 2 niñas que han obtenido una cuantía de 600 euros más sus matrículas gratuitas al ser el premio extraordinario de ESO y de bachillerato. Se le acaban de venir 3 centros escolares, 4, contando el Ortega Gasset, que en el trimestre pasado estuvieron unos en Viernoles con un centro de educación ambiental y 3 haciendo una ruta literaria, unos por Castilla, León y por Galicia y otros por Andalucía Oriental y Andalucía. Entonces, ¿esto qué sucede? Eso está. Eso los centros se animan, los docentes son súper participativos, pero ahí al final están esas cuantías, que puede haber más, por supuesto, pero yo vengo aquí hablando simple y únicamente como mi carácter de técnico en programa educativo que a mí me compete. Ahora, ratio, personal, más interino, eso yo no puedo venir a hablar porque además no me han dicho que fuese... Aclaro que aquí siempre se invita a colectivos, Ministerio de Educación, Junta de Personal Docente, FAMPAS, se invita a las personas que los dirigen o personas en quien deleguen. Quede claro. Ya, bueno, pues no entro en otro tipo de cuestiones. Paco, creo que quería... No, sí, seguir con lo que estaba planteando, que es verdad, y David ha vuelto a ponernos encima de la mesa una cantidad de datos que son ciertos, pero esos datos que son ciertos, fundamentalmente, evidentemente tienen una dotación económica, pero fundamentalmente cuentan con la labor, y es verdad que él lo ha dicho y yo lo ratifico, fundamentalmente de la labor que hace el profesorado, porque todos estos premios que se consiguen y además son el fruto de la labor educativa que están haciendo con los alumnos el profesorado, y en muchas ocasiones, y no es este el caso, ha sido incluso a pesar de... Porque yo recuerdo otras etapas en las que hemos tenido premios de FP, incluso medallas a nivel nacional y demás, y ha sido muchas veces incluso a costa de, porque el Ministerio no ha puesto todos los medios que tenía que haber puesto y los profesores han tenido ahí que ir a veces gastándose dinero de su bolsillo. Pero yo insisto en que yo entiendo la postura que está diciendo David. Mira, yo vengo aquí, yo conozco unos datos y no conozco otros, pero ya te ha aclarado el moderador que evidentemente, David, te guste o no te guste, vienes en nombre de la administración. Yo vengo en nombre de la administración al tema de eso, de cómo desde el punto de vista de la administración se podía fomentar lo que es el éxito escolar y los datos que se tienen. Eso es lo que a lo mejor te han dicho, pero aquí estamos en un debate sobre educación en general, los problemas que plantean, y con todo ese gasto que tú has planteado, que evidentemente pues está muy bien y es muy interesante, porque todo lo que sea algo que beneficie a la educación viene bien y va a ser bien recibido. Pero la realidad, y Gustavo lo ha vuelto a decir, es que en educación, a nivel nacional y a nivel local, porque nosotros no somos ni más ni menos que un apéndice de lo que ocurre en el Estado, las cifras que se invierten en educación van disminuyendo, no van aumentando. Eso es una realidad, porque eso es cuestión de ver los presupuestos generales del Estado. En los presupuestos tú ves la partida que se destina a educación y va bajando. Y eso va en sentido contrario de lo que tendría que ir y de lo que están haciendo ahora que estamos en una etapa en la que se supone que la economía está mejorando, al contrario de lo que están haciendo otros países con los que nos tenemos que tener identificados de la Comunidad Económica Europea. Eso es una realidad. Y esa realidad, además, incide en que aquí en Ceuta se gaste el dinero que se pueda gastar en programas, pero
ese dinero que se gasta en programas no serviría, aunque se dedicara a otra cosa, ni para solventar una décima parte, por ponerte una fracción, de lo que realmente se necesita. Porque evidentemente la partida económica que se tendría que destinar a Ceuta y a Melilla, que son las dos ciudades con mayor tasa de fracaso escolar, sería muchísimo mayor. Y ahí eso hace falta colegios, hacen falta institutos, hacen falta más profesores, hacen falta apoyo educativo, porque la figura del refuerzo se ha perdido, hacen falta otras figuras que ayuden a la educación, como pueden ser, he dicho antes, orientadores, psicólogos, trabajadores sociales, que son unas figuras muy importantes que se contemplan en otros sitios y aquí no se contemplan, pero como plantilla del centro, no como algo que depende de que el convenio me haya aparte, en eso ha sido una cosa... David, déjame un momento que termine. De uno en uno, por favor, no Déjame un momento que termine. Y eso es una realidad. Y lo que yo he planteado de la voluntad política, de apoyo a los alumnos, de apoyo al profesorado, de la consideración de la figura del docente, eso ya ni siquiera cuesta mucho dinero. Esto es una cuestión de voluntad política. En otros países, como puede ocurrir en Finlandia, el profesorado tiene la mayor, los estudiantes que quieren dedicarse a ser profesores tienen la mayor nota de corte en la universidad. Y aquí estamos en el punto contrario. Esto es un esfuerzo que hay que hacer por parte fundamentalmente de los gobiernos para que esto se cambie. Y esto redunda después en lo que es la educación, porque, insisto, el mayor fracaso escolar es debido a la falta de financiación, y lo que más sufren estos son los alumnos que más interés tienen. Ajá. Esto es una realidad. David. No, yo es decir que el personal, vuelvo a lo mismo, simplemente voy y además con datos de que me dicen otros compañeros, que por supuesto que yo soy el primero que abogo siempre, y además que yo creo que muchas veces dentro de mi cortita, digamos, poder. Yo creo que cuando llamo a cualquier servicio central dirán, yo creo que pues ya viene el pesado porque efectivamente yo creo que es como el papá cuando regaña al niño y después ante la mamá dice que no la ha regañado, pues más o menos, ¿no? Siempre estás pidiendo más, porque una persona que ama la educación, ¿qué es lo que va a querer dentro de sus cortas competencias? Pues, y más cuando has visto que... Porque lo que yo puedo, bajo mi asesoría, y hablo de los programas educativos para alumnos, pero puedo asegurar que el equipo de mis compañeros de la Dirección Provincial, partando por lo que es mi grupo, ¿no? La jefa de la unidad de programas educativos, Mila Pérez, Raquel Élez, Sergio, Margarita, todos los compañeros, María Ángeles, de formación profesional, ponen una pasión tremenda, pero primero porque somos ceutíes. Y al ser ceutí, yo siempre digo una cosa, que los servicios centrales siempre tenía que haber alguien de Ceuta o de Melilla. Porque no es solo conocer, sino sentir. Y las personas que estamos allí, todo el equipo, no solo conocemos, sino que sentimos, porque somos de Ceuta, no somos de Sebastopol. Yo hablo en la medida de lo que coordino. Porque además, qué mejor, mira, cuando te invitan a un pasacalles como ahora mañana en lo del carnaval, o cuando vas a un centro música y te hacen como los niños, la exhibición, o ayer mismo que estuve en un programa de vida saludable que está llevando a cabo Reina Sofía y le di una charla a los chiquititos desde tercero hasta cuarto, porque quinto y sexto me toca el viernes sobre la alimentación y del arte. De verdad, es que a quien le gusta la educación ve a esos niños y ve que todo lo que buena venga, él es poco, porque además, si hay algo que yo puedo decir, amigos, que yo vengo aquí como docente y como gran amante de la educación, y yo espero seguir siempre en mi profesión o algo relacionado con ella. Que lo que dice Paco es cierto, que cuanto más recursos, pues mejor, pues por supuesto, si eso está claro. Ahora, también es verdad que yo vengo con datos de otros... Las figuras de educadores sociales, de trabajadores sociales, las figuras de trabajadores sociales, mediadores interculturales, integradores sociales, maestros de apoyo a biblioteca, vuelvo a decir lo mismo. Ojalá se obtengan más, por supuesto, pero con respecto, yo voy a comparar con otras comunidades autónomas que tienen mejor resultado que la nuestra. Esa figura, ese convenio que supone, no existe. Fíjate, es una cosa, a la cuestión de 3 o 4 meses, salta en Baleares que empezaban a entrar educadores sociales en los institutos, educador social, y resulta que ha habido un proyecto experimental que no sé el número, no sé decirte,
Sí. Entran una educadora social al instituto. Bueno, pues al final la labor de ese educador social no deja de ser lo que están haciendo el personal con convenios de autónoma desde hace muchísimo tiempo, que además que son, como ha dicho antes, me suman las palabras de Paco, que es un personal que hace una labor encomiable en esos centros educativos. Que es verdad que ahora mismo quizás no entren nuevos. También es verdad que hay otra cosa, Paco, porque eso lo vivido yo en mi propio instituto. Antes había una familia que se llama Servicios Socioculturales de la Comunidad de Intervención Sociocomunitaria, que era muy chiquitita, eran muy pocos los técnicos. Es verdad que esa familia profesional, desde el 2004 hasta el 2018, ha ido creciendo. Cada vez han ido, de hecho, esta última convocatoria de oposiciones salen plazas para esto. Y ese es el tipo de personal funcionario que se encarga, porque los departamentos de orientación son muy diversos. Te encuentras la orientación psicopedagógica, los maestros PT, los maestros de AL, te encuentras el profesor de FOL, te encuentras los técnicos del convenio, que algunos están los maestros de apoyo, los integradores sociales, los trabajadores sociales, y después te encuentras a todo este personal de servicios socioculturales a la comunidad o de intervención sociocomunitaria, un gran caleidoscopio que hay mucha gente que no lo conoce en la administración y que nosotros, es verdad, que tenemos esa doble aportación. Los que están saliendo ahora en ese aumento de la familia de servicios socioculturales a la comunidad, de intervención sociocomunitaria, más ese que creo que son 80 personas los que forman, le damos un toque de aquí, el convenio educativo Ceuta Ciudad Autónoma, que lo coordináis, como saben, desde la inspección educativa con la jefatura de la unidad de problema educativo por parte del Ministerio y la ciudad autónoma por otro lado. Y son, bueno, no me acuerdo, pero son 80 y tantos profesores, que quiero decir que son bastante. Encima, que no digo que esto, pero el refuerzo de que se da, que digo por supuesto que eso sí que no son personal fijo, como ha dicho el compañero, pero ahora mismo hay 216 docentes dentro de los planes de empleo, que efectivamente no es el fin último, ni mucho menos. El plan de empleo es una transición hacia una persona que pueda acoger, pero jolines, cuando uno visita centros y ve la cantidad, la labor tan encomiable que están haciendo esos 216, hablo de cifras que tengo, pues claro, ahora que se puede mejorar, pero por supuesto yo creo que todo el mundo lo quiere, ¿no? Todo el mundo lo quiere. Quería apuntar algo. No, hombre, yo lo que no quiero que vaya de aquí David, como que si tenemos aquí, ni mucho menos, a mí me cae bien David y no es echarle la bronca a él, ni mucho. A mí me gustaría que estuviese aquí León Vendallá, y esta cosa se lo ha dicho a León y se lo ha dicho al diputado por Ceuta, también se lo comentaba, y yo me llevo bien con él y me caen bien, pero la cuestión es el trasladarle a David, porque él está aquí y sé que es un amante de la educación, y cuando salga de aquí, cuando él se ve con el que se tenga que ver en cualquiera de sus facetas, que él le diga, oiga usted, que estamos en el mes de marzo, que lo que ha dicho, que estoy de acuerdo con él, porque mis hijas han ido al proyecto y él estaba en el puerto y todo el tema, pero también que él le diga, oiga usted, estamos en el mes de cerca de marzo y hay alumnos que todavía no han recibido la beca. Y él que vaya y que diga, no, yo estoy con el representante de los padres y de los profesores y me han dicho esto, y que lo peleemos entre todos, porque yo ni mucho menos, no te enfades David, porque no era echarte la bronca. Yo he venido humildemente como técnico. Sí, pero bueno, pero que nosotros, aquí hablamos de los temas, igual que ha dicho Paco, el aumento de alumnado y que están soportando las aulas masificadas. Y las cuestiones son esas, que estamos, por ejemplo, el tema de las becas, todos los proyectos que tú has dicho, muy bien, pero si le das la beca a tiempo a los alumnos, mejor que mejor. Claro, por supuesto, eso está claro. Eso por supuesto. Bueno, tema de ayudas, temas de becas, un tema siempre necesario, pero que, bueno, pues de momento, salvo que me queréis decir algo, bueno, pues vamos a dejar un poco más en un segundo plano, porque nos queda poco tiempo y evidentemente el tema el asunto de la educación da para muchísimo más. La ratio la hemos tocado. A mí me gustaría preguntarme en voz alta, creo que es una pregunta que se hace toda la comunidad educativa de Ceuta, que sea una pregunta doble. Una, ¿por qué nunca, cuando vemos el temido informe PISA, nunca o casi nunca vemos a Ceuta y Melilla? Y dos, ¿por qué, siendo la única autonomía o una de las dos autonomías que no están transferidas a las comunidades autónomas, siempre presentamos las peores tasas de fracaso escolar? De izquierda a derecha, como siempre.
No, pero si es que es volver a incidir en lo mismo. Evidentemente, bueno, primero, el informe PISA sería muy discutible su validez global, porque es un informe que se centra fundamentalmente en la habilidad lectora, matemática, y hay otras muchas facetas que no contempla, que son muy importantes en la educación. Eso es lo primero. Pero bueno, centrándonos en los datos del informe PISA, lo que hacen es reflejar, evidentemente, la realidad que estábamos hablando. David ha estado planteando una serie de el convenio, los planes de empleo, etcétera, pero es que realmente eso es lamentable. Es decir, que nos tengamos que conformar con que haya un convenio entre el ayuntamiento para poder darle más ayuda a los colegios y a los institutos, que tenga que ser un plan de empleo del ayuntamiento el que supla la falta de personal. Realmente eso dice mucho de la intención que tiene el Ministerio con esta ciudad, porque todo ese personal tendría que formar parte de las plantillas y ser personal del Ministerio, no estar pensando en que un convenio o un plan de empleo nos pueda solventar el tema. Pero es que además hay más. Él ha planteado ahí cifras de programas y demás. Hay una faceta fundamental ahora mismo que sería, en estos temas que hemos empezado hablando de violencia, de disrupción y demás, y es lo que se dedique realmente a una formación de profesorado, pero una formación de profesorado que sea realmente efectiva y donde realmente se invierta, como puede ser los temas de inteligencia emocional, los temas de empatía, que muchas veces, porque el profesorado entra, en muchas ocasiones, pues son interinos que llegan a través de una bolsa y que no traen una preparación previa a pesar de que hayan hecho el CA. Y ahí sí que había que hacer una inversión también importante económica. O sea que al fin y al cabo, por muchas vueltas que le demos, es dinero. Mustafa ha dicho pasta, y es verdad, es dinero. Y mientras que el gobierno y el ministerio no se conciencie de que tanto en sanidad como en educación es donde realmente hay que hacer la inversión seria, porque son los pilares en los que después se basa la sociedad. La sanidad porque es la que nos va a evitar las enfermedades, y la educación porque está formando los ciudadanos del futuro. Mientras que el gobierno no se conciencie de eso y no invierta, podemos estar aquí 2 horas, 3 horas, 5 horas debatiendo sobre programas, sobre muchas necesidades, pero la situación real es dinero para invertir en educación, voluntad política y realmente que todas las fuerzas políticas se pongan de acuerdo en un pacto por la educación, que es lo que realmente ahora mismo hace falta. No tenemos 2, 3 ni 5 horas, sino apenas 10 minutos, así que les voy a pedir a nuestros invitados brevedad. Don Francisco, a entender, antes de dar paso tanto a Mustafa como a David, de la Junta de Personal Docente, ¿cuántos profesores, al margen de los que hay ahí, harían falta en Ceuta? Nosotros tenemos ahora mismo, simplemente para igualar lo que teníamos en el año 2009-2010, cuando empiezan los recortes, ahora mismo harían falta al menos 80 o 90 maestros y al menos 40 o 50 profesores de instituto. Pero estoy hablando de igualar unas cifras de cuando se empieza, sin tener en cuenta todos los aumentos que ha habido de alumnado y demás. Estaríamos hablando de mucho más, pero es que cuanto más profesorado haya, estas cifras serían imprescindibles. Y ahora mismo tenemos una situación en la cual el Ministerio, que al final no sé si se va a concretar o no, va a estabilizar a muchos de profesorado interino, y eso es algo interesante. Pero sería la oportunidad ahora mismo, que estamos en una etapa económica, según nos cuenta, que yo también tengo serias dudas de que eso sea cierto, según nos cuenta, de expansión económica, de dedicar dinero a la educación, y al menos esa cifra y seguramente muchas más. Mustafa, siguiendo con... No, son para mí los 3 puntos importantes, esenciales. Primero, como ha comentado David, mientras que estemos en manos del Ministerio de Educación, porque no está transferida al tema educativo en Ceuta y Melilla, la persona que dirige en Madrid debe de conocer, debe de tener unos conocimientos de la realidad de Ceuta y Melilla. Un señor de Madrid que no sabe lo que hay aquí no puede dirigir esto. Es complicado. Para él, Ceuta le dan el director de cooperación territorial, le dan Ceuta y Melilla. Él no sabe lo que pasa aquí, en realidad, los problemáticos del profesor, el del alumnado, el de la familia. Entonces, la persona que dirige el tema de Ceuta y Melilla debe de tener un conocimiento del día a día en ambas ciudades. Otro tema muy importante es el Consejo Escolar de Ceuta y Melilla, de las 2 ciudades de Ceuta y Melilla. Que las únicas 2 ciudades que no tengan Consejo Escolar, y había recomendaciones del Consejo Escolar del Estado recomendando que en ambas ciudades haya un consejo donde nos sentamos todos
todos, para ver las problemáticas el tema de la convivencia, a ver cómo lo solucionamos, el tema del abandono escolar, el tema realizar dictámenes y realizar informes. Si no lo hay, en Valencia hay 3 consejos escolares. El municipal, el provincial y el autónomo. ¿Y por qué Ceuta y Melilla, si nos dice que somos españoles, por qué no tenemos consejo escolar? Una pregunta desde la más supina ignorancia. ¿Y el Foro por la Educación? Bueno, el Foro de la Educación no puede realizar dictámenes. El Foro de la Educación es un paripé que hizo en su época el Partido Socialista, pero no es un consejo escolar. Y además lo marca el Consejo Escolar del Estado. Aconseja que en Ceuta y Melilla debe de haber un consejo escolar, donde se sientan, donde pueden formar informes, dictámenes y tal. Y la última, el tercer tema importante, el tema financiación, el tema pasta. Si no hay financiación, si no hay aumento de financiación en educación, es difícil de solucionar. David. Pues nada, yo simplemente vuelvo a reiterar, yo solo me consta que desde la dirección provincial, desde mi director provincial y el equipo, siempre hacia los servicios centrales, que son los que al final a nosotros nos tienen que proporcionar todos aquellos recursos. Bueno, pues sé que la labor y la ilusión y la encomienda la tienen, porque nosotros somos técnicos y después hay unos jefes, ¿no?, que son los que al final son la cara, ¿no?, hacia Madrid. A mí me consta que se está luchando mucho. Ahora, que se podría conseguir más, pues también, ¿no? Yo pienso que es como todo, que todo es mejorable. Ahora, que sí que es cierto que puedo asegurar que en los datos, en muchos datos, yo al menos en lo que más manejo, sí han mejorado muchas cosas, sí. Que otras pues han salido en detrimento, pues habrá que seguir peleando por ellas. Ahora estamos, por ejemplo, que no es un tema que vuelvo a decir lo mismo, que ya me compete a mí, pero bueno, que ahora muchos compañeros ahora mismo, que como está diciendo Paco, que eran interinos, ahora van a tener la posibilidad de salir un montón de plazas para profesores de enseñanza secundaria, que a mí me lo dicen, uy, David, compañeros que han estado en tu departamento, ¿no? Y dicen, qué contentos estamos, que han salido 8 plazas de tal, que han salido 10, que eso es sentarse, que yo veo allí a Paco con el director provincial, con el otro sindicato, y sé que están sumando, que tal, y que de pronto, oye, pues mira, pues vamos a seguir arrimando todo el mundo un poquito, ¿no? Porque al final es lo que... Y si más se pueden consolidar sus plazas, dejar de ser interino y funcionario de carrera, pues que mejor, que mejor. O sea, que yo nada más que digo que todo lo que pueda venir, pues bien, bueno será. Pero bueno, repitiendo un poco la pregunta original, el informe PISA... el informe PISA, sí. Y Melilla nunca yo están, el informe PISA, sí. rara vez están en el informe PISA. Creo que entró una vez en el año 2009, era Quirino Melgar, director de Educación. Nos dieron la del pulpo, hablando mal y pronto, y desde entonces creo que no ha vuelto... Vamos a ver, ahí se tomó lo que ha dicho el compañero, el Ceuta, bueno, pues tiene una idiosincrasia, una situación sociocultural y que hace que los niños tengan esa deficiencia en la competencia comunicativa, en la competencia lectora, y por múltiples causas que sabemos. Entonces ahí ya se falla. El informe PISA se centra mucho en la comprensión de la competencia comunicativa. Sí que es cierto que el informe PISA a veces va un poco detrimento de lo que realmente es el proceso de evaluación. Es decir, a ti la evaluación te están diciendo la LOMCE, la LOE, la LOCSE, la LOCE, o sea, yo que me las he conocido todas no por nada, sino que bueno, llevo el 2001. Te dice que la evaluación de un alumno debe ser integradora, debe ser individualizada y debe ser continua. ¿Qué sucede? Si vienen de pronto una evaluación externa, como puede ser el informe PISA o los informes que vienen a través del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, efectivamente, ahí hay unos datos que el niño no lo ha hecho bien. Y no estoy con esto salvando nuestra situación, que ahí está, pero sí que es cierto que esos datos son... Porque yo sé de nenes que me han dicho compañeros, oye, mira, que te puedes creer que han empezado a hacer las pruebas con el INE, que el niño se ha cansado y no ha querido seguir haciendo el cuadernillo. Ya. Claro, que no estoy diciendo que no sabemos, ¿me entiendes? Pero que son datos. Los datos estadísticos dan muchas veces a causa errónea. Que aquí tenemos una situación en Ceuta muy... Mira, te voy a contar... brevísima. 5 minutos. Mira, ha venido un escritor, Eduardo Jordá, a un seminario que estamos llevando a cabo de encuentros literarios y encuentros lectores, que además Trini me ha dicho que le ha escuchado, que estaba muy bien. Y el hombre venía encantado a Ceuta, ¿vale? Él vino a hacer en el 2011, lo trajo a la Biblioteca Pública del Estado, José Antonio Alarcón,
Y el hombre venía encantado, dice, mira David, a mí me fascinó Ceuta. Dice, y yo ahora vengo otra vez y vengo contentísimo. Esto ya extrapolando un poco, sabéis que yo soy muy idealista porque va en mi ser, ¿eh? A mí mi madre me parió así. Y dice, y yo pienso que muchas veces la labor, o sea, el vivir, ser europeos y españoles en África y vivir en una ciudad tan pequeña, ese biculturalismo tan grande, esa diversidad, dice, yo os pondría como ejemplo, palabra de este señor, no estoy diciendo como modelo para la Unión Europea. O sea, y para que veas tú la perspectiva, ¿no? Y ahora mismo la que estoy viniendo para acá, porque he comido con él, porque bueno, lo he dejado allí con los compañeros, pero que bueno, que sí es verdad que todo lo que se puede hacer, pues siempre es positivo y bueno. Si me permite, sí, pero muy brevemente, dos cositas muy concretas. Una, el hecho de que David no es consciente, creo, de que esa crítica que se le ha hecho al informe PISA, que yo la comparto totalmente sobre lo que supone la evaluación, es el mismo error que está cometiendo el Ministerio con la LOMCE, centrar unas pruebas terminales en un punto concreto y realmente él ha explicado perfectamente uno de los grandes defectos de la LOMCE, que es la evaluación. Y lo segundo, que él ha hecho hincapié en muchas ocasiones, y yo lo comparto porque conozco a los asesores, conozco al director provincial, conozco al jefe de inspección, y son funcionarios con un trabajo, que están haciendo un trabajo excelente. Pero claro, ellos, como él bien ha dicho, y desgraciadamente para nosotros, no tienen capacidad de gestión. Depende de lo que Madrid nos haga, y ese es uno de los problemas que tenemos aquí, que dependemos de lo que Madrid quiera. Y ellos hacen un trabajo excelente, los asesores todos se dejan muchas horas de trabajo, pero el problema está en Madrid, el problema está en el gobierno, y ahí es donde realmente habría que poner la incidencia, y el gobierno desgraciadamente no la pone. Un último turno, una última reflexión, Mustafa. No, nada, hombre, agradecido y que David no se enfade conmigo. No, yo simplemente te he dejado claro que yo venía muy claro de una postura, porque yo soy... Ante todo yo tengo la filosofía carolina de Carlos III, que además yo creo que viene bien mencionarla, y además que desde que aprobó mis oposiciones, Carlos III reformó los gremios y las profesiones, como sabéis, y decían, bueno, al funcionario del Estado que no le falte para comer, al final del siglo XVIII, eso sí, que dé lo máximo para la administración, no le va a faltar todos los meses, va a tener esto, no se va a hacer rico, pero no le va a faltar comer. Ahora, que dé lo máximo sí para el Estado, para el bien común. Y eso es lo que yo vengo como un amante de la educación, un técnico que me encomendó mi director provincial, al cual quiero y admiro, y vengo en esa única faceta. Ya en otra faceta no me importa ir en otro lugar, si la tuviera o tuviese, pero ya le ha venido la encomienda de decir, oye, mira, habla de los programas, de cómo esos programas pueden mejorar el alumno. Y sobre todo decir, bueno, y fijaos una cosa que, hablando de convivencia escolar, pues mira, ahora ha salido un observatorio estatal de convivencia escolar, pues a mí me alegró. La verdad es que Tú no sabes el tiempo que ha estado parado eso, paralizado el observatorio. Sí lo sé. Si yo cada vez que llamaba al CENIE, lo que pasa es que eso no lo voy a contar aquí, pero lo voy a contar. Sí, no, y decía, ahora lo voy a contar, no decía, oye, que lo dentro del plan estratégico de convivencia, ¿cuándo va a ser el observatorio? Que está en la... Hoy David, ya estamos en eso. O sea, pero escucha, que yo no mando nada, que aquí manda mi director provincial, mi jefe de inspección, que es don Javier Martínez, compañero al cual estimo, y después mi jefa de la UPE, que ellos son los que tal. Pero dentro de la medida de competencia, tú sabes que tú llamas al compañero ATD de tu misma jerarquía, oye, ¿y esto qué va a pasar? Y entonces ya cuando uno ve en enero, anda, mira, el Real Decreto de 2018, voy a seguir en la UPE y se ha creado el Observatorio Estatal de Convivencia Escolar que quedó dormido. Bueno, pues una cosa positiva. Siempre uno se tiene que... No sé, yo tengo esa postura y a lo mejor la que me caracteriza, ¿no? Soy el que intento ser más optimista. Mi postura es que no puedo ser optimista en cuanto al tiempo, en cuanto a los temas que se nos quedan, porque evidentemente de educación podríamos seguir haciendo, yo creo que 2, 3, 4, 5 y hasta 6 programas nuevos sin repetir ni una sola de las cosas que se han dicho aquí esta noche. Nos queda, por ejemplo, hablar del desarrollo universitario, nos queda hablar, por ejemplo, de aquel gran sueño. Permítanme la ironía, en los últimos 40 años hemos visto cómo España era capaz de ganar un mundial de fútbol, pero no hemos sido capaces de hacer una ley de educación consensuada entre todos los partidos políticos. En fin, quizás de ello hablemos en otra ocasión, esperemos haberles informado y esperemos que también hayan pasado un buen rato con nosotros nuestros 3 contertulios, a los que ya le agradezco su presencia. Muy buenas noches a don Francisco, a Mustafa, a don David Muñoz Arbona. Buenas noches. Buenas noches a los 3 y a ustedes. Decirles que les esperamos dentro de 7 días y que sean felices.